estamos? Buenas noches. Ahí se va conectando la gente. Em, Más o menos de dónde nos visitan los que están por ahí. Mire, por ahí está Yadira, de los volcanes. Socorro estará aquí en el DF. No, puede ser, no me acuerdo. No, está en Tepos. ¿Hay de otros países? ¿Hay alguien de otro país? Aparte de Nico, de Venezuela. Yo soy de Argentina, Hola, Celia. sí, pero además estoy en Mendoza, o sea, pegadito a la cordillera de Nico. Sí, sí, Hago el paso Cristo Redentor y somos vecinos, Nico. tal cual, Qué tal bueno. Además cual. que Argentina le ganó 1-0 a Chile, perdón. Ayer, ¿verdad? Perdón. No quiso dejar pasar, no quiso dejar No, pasar la no, no, oportunidad. no, no. No, pero para mí son hermanos. Amo a los chilenos, amo. Amo a mis hermanos chilenos, están acá al lado. Están Vamos a más cerca de dejarlo acá ahí. que de Buenos Aires. Sí, Bueno, vamos sí. a empezar. Mm. Vamos a empezar. Em, Buenas tardes a todos. Mi nombre es Arturo Levi. Quienes tengan abierto ahorita su micrófono, si lo pueden silenciar para solo quedarnos Nico y nosotros con el micrófono abierto. Tenemos aquí con nosotros al doctor Nicolás Escafi, que ya hemos estado en otras dos charlas con Nico. En esta ocasión toca de los clásicos a la evidencia científica, ¿no? Aplicación clínica de DUMAI. Como ya todos saben, Nico es la primera vez que va a venir a México a dar un curso sobre la aplicación clínica de DUMAI el 7 y 8 de septiembre, 7 y 8 de septiembre del 2024 y esperamos tenerlos a todos por acá, ¿no? En este curso. La verdad que va a estar maravilloso y después de las otras charlas que hemos tenido y la aceptación de la gente, pues sabemos que esto va a ser buenísimo para la práctica clínica de la acupuntura en México. Y pues bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente de poder compartir este espacio con ustedes. Espero que hoy día podamos adentrarnos un poco más, compartir un poco más. Y, y bueno, me gustaría eso, que hoy día a lo largo de la charla podamos tener una dinámica, conversar, hacer preguntas, ¿cierto? Y Eso. discutir acerca del tema. ¿Mm? También quiero invitarlos a todos a que se queden al final de la charla, al final de esta masterclass sobre la aplicación clínica de Dumai. Tenemos una sorpresa para todos ustedes para que aprovechen lo que tenemos que decirles al final. Entonces quédense hasta el final. Y si quieres puedes ir compartiendo pantalla y contarnos sobre qué va esto de los clásicos a la evidencia científica, Nico. Perfecto. Bien, ¿pueden ver? Ahí se ve bien. Sí, sí, perfecto. Eh, bueno, es una invitación, no es ninguna obligación, pero si quieren abrir sus pantallas para que puedan sentir que estoy hablando con alguien y no solamente con la pantalla, son bienvenidos, ¿ya? Eh, Levi, ellos pueden en algún momento, si quieren hacer preguntas, abrir el audio o Sí, sí, si quieres, pueden abrir el audio cuando quieran hacer preguntas o ponerlas en el chat y yo las correcto, leo, ¿no? Como te sea más correcto. cómodo para ti, ¿qué prefieres? ¿Que abran el audio? O sea, si en algún momento quieren interrumpirme, por favor tengan toda la libertad de hacerlo para que ojalá sea lo más dinámico posible, podamos ir Eso. conversando a lo largo de la charla. ¿Mm? Vale. Sí, me gustaría saber si alguien de los que está presente ha estado en alguna de las charlas anteriores. Eso me gustaría saber. Aparte de nosotros, ¿alguien ha estado en las charlas anteriores? Yo sí, Vale. ¿Ya? esta sería mi tercera charla. Karen también, Socorro también, Ujú. Yo también, Majo. Majo. Eso, díganos sus nombres, porque luego no sabemos quién está hablando. Y también les voy a agradecer que después de hablar cierren su micrófono para que no se vicie el sonido, ¿no? Ya.
Ya, hay quienes son la primera vez y hay varios que son segunda o tercera vez, ¿cierto? Sí, algunos son primera vez, pero varios son de segunda o tercera vez. Mm. Perfecto. Bueno, como pasa eso, que como son charlas abiertas, gratuitas, y en el fondo la idea de cada charla que pueda ser introductoria, entonces siempre en cada charla hay una primera etapa en donde, o hay algunas partes donde van a ver que hay ciertos contenidos que se repiten y hay otros que son distintos y nuevos, ¿vale? Quienes ya hayan tomado, por ejemplo, alguna de las clases anteriores y quieran profundizar o tengan alguna duda o algo no les ha quedado claro, por favor háganlo, convérselo conmigo para que creo que va a ser mucho más enriquecedor para todos y quienes por primera vez estén escuchando, también si hay algo que no les queda claro, por favor hagan las preguntas, compartan o podemos discutir algún caso clínico también más adelante, ¿no? Vale, me queda claro entonces en el fondo que es diverso el grupo, así que vamos a tratar de eh, hacerlo para todos, ¿ya? Bien, la clase hoy día habla de los clásicos a la evidencia. La característica en parte de mis cursos y la característica en parte de mi investigación es justamente esa. Yo me dediqué muchos años al estudio del mandarín clásico y al estudio de los clásicos de acupuntura, ¿vale? Entonces, he estado por más de 8 años estudiándolo y diría que los últimos 4 o 3 años he estado fuertemente tratando de actualizar conocimiento desde el punto de vista de la evidencia científica. Y hoy día mi interés en el fondo es tratar de, aparte de compartir en los cursos toda la experiencia clínica que hay, también dar evidencia de la literatura clásica, cómo se formó, cómo se hacía antiguamente, o cómo se ha hecho a lo largo de la historia de la medicina china, y también hoy día qué dice la evidencia científica de esto, ¿ya? Eh, entonces, tratar de hacer un puente entre ambos lenguajes, hacer un puente entre ambas experiencias y evidencia, ¿cierto? Y creo que eso le da a toda la experiencia clínica una solidez y una seguridad a la gente que creo que escasea un poco hoy en nuestro rubro, ¿ya? De acupuntura o la medicina china en general. Así que vamos a tratar de hacer un viaje de este punto de vista, ¿m? Del que dicen los clásicos, que dice la ciencia moderna, y al final ojalá trata de compartir casos clínicos y conversar de eso, ¿m? Llegar a la clínica. Entonces, me encantaría saber un poquito qué es lo que saben de DU, cómo lo ven ustedes, cómo lo conocen, cómo lo entienden, y que partamos en base a eso, ¿m? A un conocimiento en general de todos ustedes. ¿Qué me cuentan? ¿Qué conocen de DU? Del vaso DU. Pues no tanto, nada más tuve 2 pacientes con Ya han cáncer. estudiado sobre DUMAI, ¿cierto? ¿Alguien está hablando o La que te compré de hielo. se escucha de fondo, no algo, pero creo que no están diciendo eso? Bueno, en la charla pasada tú hablabas de Du, no como un canal imaginario, obviamente, ¿no? Estábamos hablando sobre que era la columna vertebral, ¿no? Y eran estos espacios eh, a lo largo de la columna vertebral, ¿no? Mm, claro, Y que pero partía, quería y que partir un partía del poquito, estudio del... ¿Cómo? claro. Mira, aquí Alejandrina dice que es un meridiano extraordinario, perfecto, lo tiene catalogado como un meridiano extraordinario, y dice que el único es una estructura ósea, ¿ya? Eh, Chocolate con chocolate. ¿Alguien más tiene algo que decir acerca de Dumai que sepan, que hayan estudiado Qué ver. ustedes anteriormente? ¿Mm? ¿Algo que quieran compartir en el chat o en audio? Luego te dicen también que se empareja con Ren Mai, ¿no? Sí. O que surgen del espacio entre los riñones, del Ah, migmen, ¿no? mira. Que surge de ahí, ¿no? En la teoría, así como se enseña en las escuelas, generalmente te dicen eso, que en migmen surge Renmai, Dumai, Chongmai, ¿no? No se especifica mucho la diferencia entre ellos, bueno, solo que uno va por adelante, uno va por atrás, otro es del mar de la sangre, etcétera, ¿no? Ujú. Correcto, aquí dice el vaso gobernador. Perfecto, entonces súper interesante eso, el vaso gobernador. Fíjate que el concepto de un meridiano extraordinario y el otro que están diciendo, el concepto de vaso gobernador, fueron conceptos que no siempre fueron en su inicio.
De hecho, el concepto de que sea un vaso extraordinario, un meridiano extraordinario, fue un concepto que surge en el clásico Las dificultades, que al final de la dinastía Han. Y en ese mismo libro es donde lo mencionan como el vaso gobernador. Eh, entonces vamos a tratar de ir a ver por qué le llaman el vaso gobernador, qué es lo que gobierna, ¿no? Porque dicen que gobierna todo el Yangtze, pero quizás de los clásicos a la evidencia podemos entender mejor qué es lo que gobierna, ¿eh? Porque es un vaso gobernador. ¿Mm? Eh, claro, dicen que un punto como Datue, ¿cierto? Que es Du 14, todos los canales Yang se reúnen, ¿cierto? Entonces eso también es interesante, ¿eh? Porque a ese nivel todos los canales se reúnen. ¿Qué es lo que quiere decir la teoría clásica? Y cómo ya desde la evidencia moderna también podemos verlo, o desde el punto de vista de la anatomía. Por eso quiero en el fondo que me cuenten todo lo que saben para tratar de justamente ir tomando estos conceptos e ir reformulando un poco cómo entendemos a Dumay y desde el punto de vista clásico y ojalá acercarnos hasta la evidencia o el conocimiento moderno. ¿Algo más que quiera agregar? Siéntense con la libertad, por favor. Ojalá sea una conversación libre hoy día y eh, siéntanse seguro, en confianza. Aquí nadie tiene ninguna verdad, ¿ya? Es conocimiento, así que es para eso, para estudiar, para compartir. Ya, vale. No, a ver, du significa comandar, gobernar, dirigir, supervisar las manifestaciones yang. Significa el yang del riñón. Ok, perfecto. Entonces seguimos con el concepto de que es un gobernador, ¿cierto? De que dirige y su relación con el yang chi, ¿cierto? Y también varios lo han relacionado con su relación con el riñón, que es una de las relaciones que tiene con algunos de los órganos internos. Perfecto. Vamos entonces a avanzar un poquito más. Vamos a ver un poco qué dice la literatura clásica, ¿ya? Quiero que sepan que todo lo que hoy día nosotros sabemos es un conocimiento que ha sido estandarizado, que viene del 1958 en adelante, lo cual fue la estandarización de la acupuntura moderna, ¿ya? Y la acupuntura tal como la conocemos hoy día es una acupuntura que a lo largo de la historia ha ido mudando, o sea, ha ido cambiando, ¿ya? Ha ido siendo, ha atravesado varias transformaciones y distintos entendimientos conceptuales, ¿ya? Hay distintas escuelas o corrientes médicas en cómo han entendido Dumay. Entonces vamos a partir por el primer libro que relata los primeros puntos de vista de Dumay y quizás vamos a ver que hay ciertas cosas que se parecen y hay otras cosas que son diferentes. Entonces vamos a ir a conocerlos cómo realmente se conocieron en su inicio, su origen, ¿ya? Y luego lo vamos a contrastar con los puntos de vista modernos. Entonces, fíjense que en el Suen, el libro de las preguntas sencillas, ¿cierto? Del Juan de Neijing, o el clásico interno del emperador Juan, se comenta de la siguiente manera lo que es Dumay. Hay 28 agujeros en Dumay, donde el chi es fundido. Y entonces ahora va a empezar a mencionar cuáles agujeros o puntos, ¿ya? Nosotros hoy día en la acupuntura moderna hablamos de puntos, pero en verdad en el mandarín y en el mandarín antiguo no existe la palabra puntos, existen agujeros, orificios, cavidades. Por ende, yo voy a usar las nomenclaturas tradicionales porque creo que esclarecen mejor que no es un punto en la superficie del cuerpo, sino que es un orificio dentro del cuerpo, ¿ya? Es un 3D y no son puntos como estaciones de metro en la superficie de la piel del cuerpo, ¿ya? Entonces dice, hay 2 en el centro de la nuca, 8 en el centro hacia atrás de la línea del cabello. Vamos a estar refiriendo a esta línea, ¿cierto? 8. 3 en la cara, ¿vale? 15 agujeros desde la gran vértebra es justamente Datroy, que es Du 14, ¿ya? Que vendría siendo la torácica, la séptima torácica. Entonces, 15 agujeros desde la gran vértebra hasta el sacro. Y en los costados. Fíjense cuando dice y en los costados, se refiere a que Dumay no es solamente un canal que va en el centro de la columna o en el centro del cuerpo, sino que también a los costados de esta. Ya, eso, por ejemplo, es una diferencia como la entendemos hoy día. Y eso hace que nuestro Dumay se vuelva un poquito más ancho, por así decirlo. Ya, su amplitud es más grande. Hasta el sacro hay en total 21 articulaciones. Y fíjense lo que dice ahora. Esta es la ley
la ley. Se está hablando de que esto es un concepto importante. Esta es la ley de determinar las cavidades según las vértebras. ¿Ya? Quiero que sepan que para esta época, ¿ya? En la dinastía Han, a principio de la dinastía Han, Dumai no tenía puntos como tal. No había que Changqiang, que no sé, Bai Hui, Da Zhui, ¿cierto? Pueden poner quienes estén escuchando, si no van a hacer un comentario, pueden por favor cerrar el audio para que podamos hablar de forma fluida. Gracias. Para este entonces, tanto lo que nosotros hoy día conocemos como Du1, Du2, Du3, Du4, así con nombres o con números, como los conocemos en Occidente, aún no existía, aún no se había formado ese conocimiento. Entonces, se conocían bien, aquí por ejemplo podemos ver en este capítulo que se mencionan 28 agujeros o cavidades, ¿ya? Que es como le decían a los puntos. Pero no tenían nombres, ¿ya? Y por ende, la forma de cómo determinarlas era a través de la palpación, ¿ya? Aquí dicen que esta es la ley para determinar las cavidades, o es la ley para determinar los puntos según las vértebras. O sea, a través de la palpación de vértebras es como vamos conociendo dónde están los puntos, ¿ya? Y así fue como se conocieron y así fueron como se mencionaron. Y por ende le hicieron hincapié a las articulaciones, o sea, el espacio entre las vértebras, ¿ya? Y dijeron que desde la gran vértebra hasta el sacro hay 21. Pero aparte recuerden, también a los costados de la columna. Ya, vamos a ver otra cita importante que dice, cuando un mal se ha sentado en el colateral de Taiyan de los pies, el Taiyan de los pies se refiere a lo que hoy día nosotros llamamos el canal de la vejiga, ¿ya? Por ende tienen que estar pensando en la columna y los paravertebrales, ¿vale? Pero como es el colateral, no se refiere al canal, se refiere al colateral, ¿ya? El colateral es la rama que se diversifica del canal, ¿sí? Generalmente las ramas se conectan con otros colaterales o con otros canales, ¿ya? En este caso, el colateral de Taiyang se conecta con el canal de Dumai, ¿ya? O sea, Dumai y Taiyang a través de sus colaterales se vinculan. Hay literatura de esto, no es que lo esté inventando yo, no es una opinión personal. Hace que la persona afectada tenga un calambre y una tirantez en la espalda, ¿ya? Eso quiere decir cuando se ve afectado, ¿cierto? Con un chi maligno, el colateral de Taiyang, se presentan estos síntomas, que tiran de los flancos, o sea, de las costillas, y crean dolor. Al perforar esto, o sea, colocar una aguja, desplázate hacia abajo, ¿ya? Como pueden ver en la foto a la derecha, empezando por la nuca, varias vértebras por la nuca, o sea, desde la parte superior, ¿cierto? De las vértebras cervicales, y se va deslizando varias vértebras hacia abajo, ¿cierto? A ambos lados de la columna vertebral, ¿ya? Presione rápidamente allí. Y si un lugar responde a la mano con dolor, o sea, si cuando yo voy deslizando y voy presionando en alguno de esos lugares siente dolor el paciente, perfore al lado de este lugar generando 3 heridas, o sea, colocando 3 agujas. En la literatura antigua se habla de heridas porque las agujas eran mucho más gruesas y eran agujas de hierro. Por ende, cuando penetraban dentro de la piel, se colocaban un par de respiraciones y se retiraba. Una vez que se retiraba es muy probable que sangrara o que quedaba como una especie de un pequeño orificio, ¿ya? Porque aquellas agujas, si bien eran delgadas, pero no eran tan delgadas como las de hoy, eran más parecido a un clavo delgado, ¿ya? Entonces, por eso se habla de heridas. La enfermedad termina inmediatamente. O sea, una vez de colocar estas 3 agujas en el lugar donde duele, ya no duele más. Entonces, si se dan cuenta, aquí está describiendo una metodología bastante parecida para palpar, que lo hacen de la parte superior de la columna hacia abajo, ¿cierto? Y dentro de la palpación, para determinar dónde colocar una aguja, se hace en relación al dolor o la zona reactiva. Entonces, si se dan cuenta, si tomamos estos dos textos, hay una lógica bastante parecida. Hay una lógica para determinar dónde se van a colocar las agujas, que es donde están las cavidades, donde están los orificios, y una vez que yo determino cuáles son todas las cavidades, para saber cómo elijo una, debo ir a palpar, ¿ya? Y donde esté el sector más doloroso o más reactivo es como donde se colocan las agujas, ¿ya? ¿Y Entonces, siempre es el dolor o esa es solo una forma de seleccionar?
Es una forma de seleccionar, lo que pasa es que estos son de los textos más primitivos, ¿cierto? Son de los orígenes. Entonces, Estas claramente cosas hablamos son de las que hablas en el curso, pues, ¿no? De cómo palpar, de cómo seleccionar, etcétera. justamente. Y la gracia de una palpación es que nos trae mucha certeza en cuál segmento de la columna está ocurriendo alguna condición patológica, ya sea a nivel musculoesquelético, o sea, de los tejidos blandos, o de alguna articulación, ¿cierto? Una discopatía, una hernia, etcétera, o también podemos saber de lo que está ocurriendo a nivel de los órganos internos, ¿ya? También si hay Recordemos. un, o sea, eso, si hay un reflejo visceral en ese, ¿no? A partir de ese espacio, ¿no? Justamente. Entonces, cuando estemos llegando al final de la clase, justamente voy a ir a hablar de la evidencia científica, más como desde la anatomía, ¿cierto? Pero en el fondo, los chinos, sin tener tanto conocimiento del sistema nervioso, ya se dieron cuenta, ¿cierto? De cómo el sistema nervioso generaba un reflejo en las áreas cutáneas o en la superficie del cuerpo, ¿cierto? Manifestando o una condición del tejido blando o de condiciones musculoesqueléticas más bien, para ser un poquito más amplio, o de alguna anomalía visceral, ¿cierto? De los órganos. Y entonces una forma de cómo modular tanto el dolor o desinflamar o las funciones de los órganos es justamente estimulando aquellas zonas que sean más reactivas o que tengan dolor o que tengan alguna anomalía en el tejido blando, ¿ya? Eh, entonces, correcto es lo que estás diciendo. ¿Mm? Eh, Miren, aparte de eso, que ya nos dimos cuenta que la palpación de la columna es muy importante y la palpación a los costados de la columna es muy importante, uno, para conocer qué es Dumay, o sea, el cómo conocieron Dumay fue a través de la palpación de la columna. Por ende, quizás deberíamos dar por hecho que Dumay proviene de la columna, ¿ya? Dumay en verdad es una estructura física, no es un concepto abstracto. Entonces, cuando hablamos que un gobernador y cuando hablamos que se une todo el Yang de Chi, en verdad es un lenguaje quizás para explicar algo más palpable, más práctico, del cual podemos conocer y que no es simplemente un concepto, ¿ya? Y aquí Catalina en el chat nos dice, supongo que en relación a la primera pregunta que hacías de qué sabíamos sobre Dumai, dice, nutre la espina dorsal y el cerebro para fortalecer la espalda y para eliminar el viento. El cerebro para fortalecer la espalda para eliminar el viento. Correcto. Vamos justamente ahora a entrar a hablar también de su relación con el cerebro. Pero veamos, vamos entrándonos de a poquito, ¿ya? Que por ahora vamos conociendo que lo primero es que sabemos que la forma de definir a Dumay no fue una cosa así que les cayó del cielo, que se le imaginó, que fue meditando, comiendo opio, no, fumando opio, no. Aquí describen claramente que fue a través de la palpación. ¿Y la palpación de qué? La palpación de las vértebras, ¿cierto? Entonces, Dumay es tan importante entre las vértebras como a los costados de la columna, ¿ya? ¿Y cómo sabían cómo definir dónde colocar la aguja? A través de la palpación, ¿cierto? Vamos a ver un par de textos más, antes de apresurarnos tanto. Cuando Dumay causa una enfermedad, esto provoca que la columna vertebral esté rígida y se dobla hacia atrás. O sea, nuevamente, una patología de Dumay está asociada con una condición de la columna. Esto nos da aún más certeza para entender que Dumay sí está directamente asociada a la columna y a sus condiciones patológicas. En caso de represión, o sea, en caso de un exceso, la espalda estará rígida. En caso de agotamiento, o sea, deficiencia, la cabeza se sentirá pesada. Cuando está alta, o sea, cuando el chi maligno llega a un lugar alto, se mueve de un lado a otro, o sea, se está refiriendo a mareos. Cuando a ambos lados de la columna vertebral se produce una transgresión, ¿ya? O sea, un chi maligno que puede estar obstruyendo, hay que eliminar la enfermedad en el lugar de la divergencia, ¿ya? Esto se refiere a los colaterales, por si acaso, esta última. Entonces, seguimos viendo que tanto desde el punto de vista de las patologías del canal como las patologías del colateral de Dumay, ambas tienen que ver con la columna vertebral. Y esto nos sigue dando certezas de que Dumay proviene de la columna. ¿Mm? Y por ejemplo, ahí que dice hay que eliminar la enfermedad en el lugar de la divergencia, ¿siempre se refiere a pinchar? ¿O puede Aquí, ser? aquí en este caso se refiere a sangrar porque es colateral. Y la distribución del canal es lo que nosotros llamamos en chino changqiang,
que en la nomenclatura moderna es DU1, pero cuando leemos lo que es DU1 como colateral, como LUO, porque el LUO quiere decir colateral, nos damos cuenta que no es un punto, ¿ya? Eso de que es un punto es un concepto que surge como en el 1300, que fue un médico que por primera vez empezó a llamar los LUO como puntos, pero si vamos a la literatura tradicional, donde hablan de los LUO, de los 15 LUO, nunca hablan de ellos como puntos. Y de hecho, cuando describen a Du1, lo describen como toda una trayectoria a lo largo de los costados de la columna que asciende y luego desciende, lo que hace que todo el colateral de Dumay tenga un grosor que va entre los espacios intervertebrales, o sea, disculpe, entre los espacios interescapulares, o sea, donde están las escápulas, entre ese espacio ancho, desde arriba hacia abajo. Todo eso es el espacio de los LUO o los colaterales de Dumay, ¿ya? Y cuando ocurren patologías en los colaterales de Dumay, justamente ocurre esto que le acabo de mencionar, ¿ya? En caso de represión, en caso de agotamiento, y cuando se refiere a que hay que eliminar la enfermedad, se refiere a que hay que realizar una sangría, y en la divergencia se refiere justamente a los colaterales, ¿ya? Y O sea, los costados. pregunta Majo, que cuando habla sobre que está alta, ¿también se puede tratar vértigo o solo mareos? Supongo que habla sobre esta cita, Los ¿no? Cuando dos, dice que los se dos, mueve de... los dos. De hecho, Dumay es excelente para ciertas condiciones de vértigo y mareo, sobre todo la zona cervical. Es altamente eficaz para tratar vértigo o mareo. ¿Mm? Sobre todo, por ejemplo, la zona cervical en Fenfu, que es DU16, que es donde justamente penetra el cerebro y justamente es un lugar donde podemos estimular y genera un estímulo muy cerca del cerebelo, que es una área del cerebro que tiene que ver con la estabilidad, ¿ya? También el oído tiene que ver mucho con la estabilidad, ¿cierto? Entonces, muchas veces podemos tratar en las vértebras cervicales altas, entre la primera y la segunda, que hay nervios que van hacia la oreja, ¿ya? Entonces, si bien quizás no son las únicas agujas que podemos utilizar, también podríamos colocar agujas alrededor de la oreja o en la zona superior, ¿cierto? De Dumay, ¿cierto? En lo que es em, la coronilla, ¿cierto? Pero la zona cervical cumple un rol muy importante en lo que es tratamiento de vértigos o mareos. ¿Mm? Vale. Entonces, mira, alguien recién había mencionado sobre la relación de Dumay y el cerebro. Vamos a hablar de esto. Porque ahora quiero que entiendan que recién hasta el momento hayamos visto que la palpación de la columna fue como se conoció a Dumay. Fue como se definieron los puntos de Dumay, ¿cierto? Aparte de eso, la palpación a los costados de la columna fue como también se definieron los colaterales y también los puntos a colocar para tratar Dumay. Y nos dimos cuenta que tanto las patologías del canal como el colateral del Dumay estaban asociadas a la columna. Ya, pero todo esto es estructura ósea, ¿cierto? O articulaciones. Y algunos tejidos blandos asociados a esto, ¿cierto? Como músculo, que puede tener inserciones en la columna. Ya, pero veamos cuál es la relación de Dumay con el cerebro. Miren, esta es de clásico de las dificultades, ¿ya? Dice, Dumay comienza en la cavidad del extremo inferior, ¿ya? O sea, desde Du1. Se une a la columna, asciende hasta Fenfu. Fenfu está mal escrito, aquí me equivoqué, perdón. Es Du16. No sé por qué me equivoqué ahí. Ya. Eh, Penetra en el cerebro, ¿ya? Ok. Claramente la columna no penetra en el cerebro, ¿ya? Y los chinos sí hicieron disecciones, los chinos sí abrieron cuerpos. Los chinos también comían constantemente animales, entonces también se dieron cuenta que hay una relación obviamente entre la anatomía animal y la anatomía del ser humano, que no eran tan distintas, ¿no? Entonces, cuando se refiere a que Dumay penetra en el cerebro, en este caso probablemente nos estaban refiriendo a la columna como sí, como tal. Entonces, quizás se están refiriendo a otro tipo de estructura, ¿ya? Y recuerden que los chinos conocían la médula, ¿sí saben? ¿Cierto? Hablamos de la médula, por ende los chinos sí conocen la médula, es una estructura anatómica que conocen. La enfermedad de Dumay, columna rígida y pérdida de conciencia. La pérdida de conciencia claramente está asociado no con una estructura ósea, sino que está asociado con el sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver cómo Dumay
desde una perspectiva clásica, nos está hablando de una muy evidentemente de una estructura ósea, que es la columna, y Voy a patología traer social, algo para pero también nos habla de que su trayectoria que te ve tiene preciosa, hijo. conecta con el cerebro. Por favor, les pido que cierren su audio, que interrumpe a todos los demás que están presentes. Gracias. Por favor, tengan atención con eso. Ya. Entonces, aparte de mencionar que su trayectoria penetra en el cerebro, y claramente los chinos conocían la médula, entonces por ende, a pesar de que aquí no lo declaran como tal, pero probablemente se están refiriendo también a Dumai, en parte a la médula que penetra en el cerebro, ¿cierto? Y aparte, dentro de las patologías que mencionan nuevamente en el clásico de las dificultades, patologías asociadas a la columna, pero patologías asociadas a la pérdida de conciencia, ¿ya? Que perfectamente podría ser un síncope, podría ser un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Entonces están asociados con el sistema nervioso central, ¿ya? O no sé, hoy día lo que se habla de disautonomía, son todas condiciones del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que Dumai desde la antigüedad ya se asociaba con la columna, pero también probablemente con la médula, a pesar de que no había un conocimiento del sistema nervioso como tal, pero sí de la médula. Fíjense, vamos a ver otros ejemplos más. Dumai comienza en la cavidad del extremo inferior, se une a la columna, bueno, como dijimos, asciende hasta Fenfu. Esto es Dumai, dolor y rigidez de la espalda y zona lumbar. No puede inclinarse hacia adelante y hacia atrás. También define otras patologías, miren, manía en adultos, epilepsia en niños. Al moverse, dolor en la espalda y zona lumbar. Frío en las rodillas, manía en adultos y epilepsia en niños. ¿Ya? Esto del clásico del pulso, ya es otro libro, que es posterior al clásico de las dificultades. Pero fíjense que menciona las mismas patologías que habían sido mencionadas en el clásico de las dificultades, pero menciona algunas más, como manía o epilepsia, ¿ya? Las cuales pueden ser condiciones o de psiquiatría o salud mental, como quieran llamarlo, o neurológicas, como la epilepsia, ¿cierto? Entonces la manía perfectamente podría ser una esquizofrenia o una bipolaridad con eventos maníacos, ¿cierto? O una psicosis, como la conocemos hoy día en salud mental, ¿cierto? O en psiquiatría. Entonces, vamos viendo que hay una relación muy directa entre la columna y el sistema nervioso, o el sistema nervioso central. Después dice, en el clásico sistemático, ¿ya? Dice, el clásico de las dificultades dice, Dumai comienza en la cavidad del extremo inferior, según la columna, haciendo hasta Fenfu. Escucha, yo sigo cometiendo el mismo error, ¿no? Lo voy a corregir una y otra vez. Tu 16. Ya. Penetra en el cerebro, asciende a la coronilla y circula la frente hasta la nariz. Es el mar de los vasos yang. Y esto es interesante cuando dice, es el mar de los vasos yang. ¿Ya? Para que no lo voy a querer hablar directamente ahora, solamente quiero que recuerden que aquí es cuando se empieza a mencionar, por ejemplo, que la importancia del rol, de la visión de que Dumai sea un gobernador y tenga un rol directo con el Yangtze. Y cómo Dumai tiene relación con la columna, pero también con el cerebro. Esto es importante. Cómo asciende hacia la coronilla, la parte alta del cuerpo. Ok. Miren, dentro de lo que es la distribución de Dumai, ¿ya? Lo más antiguo que se conoce es este modelo de madera que estamos viendo a la derecha, ¿ya? Esto es lo más antiguo que tenemos de un hallazgo arqueológico, ¿cierto? Que es anterior a la literatura de Dumai, donde podemos ver justamente esta línea desde bajo el coxis, que va ascendiendo por el centro de la columna, ¿cierto? O el centro de la zona posterior del cuerpo, asciende hacia la nuca, ¿cierto? Por la cabeza, hacia la coronilla y desciende hacia la nariz y hasta las encías superiores. Entonces podemos ver que desde antes de toda la literatura médica que existiera en China, ya teníamos a 9 canales en este modelo de madera, más una línea en la zona posterior del cuerpo. Y fíjense que no hay una línea en la zona anterior del cuerpo. O sea, Renmai en este modelo, en esta escuela médica, aún no había sido conocida. Por eso no lo habían descrito en ese modelo, ¿cierto?
pero Dumay sí se conoció muy en la antigüedad. Y es muy probable porque el conocimiento, la palpación de la columna fue una cosa que surgió en los orígenes, ¿cierto? Era muy obvio el poder palpar o ver la columna, ¿cierto? Y ver el rol que tenía. Aparte que la gente sufriera de dolores o rigidez de la columna o de los músculos a los costados de la columna, ¿cierto? Ahora, si vemos el modelo de la izquierda, esto es un modelo más complejo, es un modelo del clásico interno del emperador Juan, o sea, el primer canon de la medicina, ¿cierto? Y fíjense que este canon, cuando describe la distribución del canal, es un poquito más compleja, simplemente a una línea desde bajo el coxis que asciende hacia la nuca y luego hacia la coronilla y desciende hacia la nariz y termina ¿cómo se llama? Bajo el labio superior. Fíjense, si ven bien la imagen, van a ver cómo hay una línea del coxis que va ascendiendo por el centro, pero al mismo tiempo a los costados hay otras líneas. Dumay es descrito que tiene un grosor a los costados de la columna, ¿ya? En el Juan Neijing. Y fíjense que también es descrito que tiene una circulación en la zona anterior del cuerpo, ¿ya? Que va bajo el ombligo, después asciende hacia el corazón, se conecta con el corazón, o sea, Dumay no solamente se conecta con los riñones, sino que también se conecta con el corazón, se conecta después en la garganta, serpentea los labios y asciende hacia los ojos, ¿ya? O sea, era sumamente complejo la distribución de Dumay. Obviamente hay distintas escuelas, hay distintos puntos de vista en el origen, pero aquí podemos ver que de hecho la visión de Dumay en la zona posterior es mucho más compleja, es mucho más amplia de lo que nosotros hoy día lo conocemos, y también la zona anterior de su distribución se parece mucho ¿a qué? ¿A qué canal que nosotros conocemos hoy día? Vejiga, No, por la zona anterior del cuerpo, quiero decir. perdón, porque vos sabés que hace rato que quiero preguntarte que Renmai. Ujú. Sí, el sí, me había quedado del lado de la espalda yo, y hace rato claro. que quiero preguntarte si eso abarca, cuando vos decís que es más ancho que lo que de las vértebras, si abarca la parte de vejiga. Justamente es lo que estábamos diciendo. Se interponen, se interponen. Bien, Sobre todo con el colateral, no el canal. claro. El Ujú. canal de Dumay, probablemente en los costados, cuando dice que el canal de Dumay va por los costados, probablemente no llega a la zona del canal de Taiyang del pie, ¿vale? El canal de Taiyang del pie tiene dos distribuciones por la espalda, ¿cierto? Una que va justo sobre los paravertebrales y otra que va a un costadito, ¿cierto? Un poquito más externa. Por ende, lo más probable es que el canal de Dumay vaya muy pegado a la columna, ¿ya? Lo que sí, el colateral de Taiyang y el colateral de Dumay sí se entreponen, ¿ya? O sí tienen varios lugares ahí que se vinculan. Entonces, es una área gris entre los colaterales y los canales, ¿ya? O sea, ¿sí se me entendió eso? Lo que quise decir. Y que se mezclan, ¿no? Se mezclan los colaterales de Dumay con los colaterales del Taiyang, ¿no? Allá. Justamente. De hecho, no es una cosa que yo esté inventando. Cuando tengamos el curso, yo les voy a mostrar esa literatura y ustedes la van a leer tal cual como se describe. ¿M? Ahora, obviamente esto es una visión, es una de las escuelas de la antigüedad, pero fue como se fue conociendo y es importante que sepamos esto, ¿ya? Miren que es muy Y, curioso, perdón, y ahí también estamos hablando entonces de lo que también se conoce como los yayi, ¿no? justamente, porque cuando en chino dicen a los costados de la columna, en chino, esa palabra, a los costados de la columna, es la traducción de yaji. Entonces, cuando hablamos de yaji, en verdad yaji no significa puntos, significa un Claro, canal. claro. Yaji tiene dos formas de ya, significa a los costados, significa entre o significa pinzar, ¿ya? Creo que eso Entonces, lo cuando mencionaba la charla pasada, ¿no? Lo de pinzar. justamente, y ji significa columna, entonces significa que la columna está entre estos canales, o significa a los costados de la columna, ¿ya? Los yaji, o significa pinzar la columna. Cualquiera de estas tres interpretaciones, todas son válidas, ¿ya? Por ende, los yayi son un canal y puntos de Dumay, ¿ya?
en su origen. De hecho, cuando se fijaron que dijeron que hay 20, cuando uno va deslizando hacia abajo y hay 21 articulaciones, desde la vértebra grande hasta el sacro, y a los costados, cuando decía ya a los costados, eso en chino es yaji. Vale. Claro. Entonces, eso. Y mira, fíjense lo otro. Fíjense que en el modelo de madera no hay una línea en la zona anterior del cuerpo. Y fíjense que en una de las primeras escuelas que conoció a Dumay, describe a Dumay con una circulación anterior, que se parece mucho a Renmai, ¿cierto? Ya. Luego, en otro de los capítulos, ¿cierto? El Juan Dinei se describe también a Renmai. Y siempre Renmai, Chonmai y Dumai, todos se originan en el mismo lugar, lo cual nos podría dar a entender que hubo entendimientos diferentes en distintas escuelas, pero no son contradictorias. ¿Qué quiere decir esto? Para los chinos siempre todo tenía un opuesto, ¿cierto? Todo siempre va en pares, porque todo lo que existe existe con su opuesto, que son interdependientes. Complementarios, ¿no? Eso. Correcto. Ellos conocen que la realidad es así. Y yo para conocer la realidad lo hago a través de un método comparativo. Y ese método comparativo se llama el yin y el yang. Es la lógica filosófica para conocer la realidad. Por ende, todo va en pares. Si hay un canal en la zona posterior, debe haber un canal en la zona anterior, ¿cierto? Si tengo canal en la zona derecha, debo tener otro canal en la zona izquierda. Y Si así. tengo un canal arriba, tengo un canal abajo. Justamente, ¿no? Entonces, como tengo canales en las extremidades, también necesito canales en el tronco. ¿M? Y, y entonces, claro, en la zona posterior es muy evidente porque hay una columna. Todos lo podemos ver, todos lo podemos palpar, todos lo podemos sentir. Pero en la zona anterior del cuerpo es un poquito más difícil. Entonces, fíjense que ya sea una escuela que haya descrito a Dumay con su circulación que asciende desde la zona posterior hacia la coronilla y después desciende, o que asciende por el ombligo, por la zona anterior, hacia el corazón, la garganta y hacia los ojos, ¿cierto? Una visión de entender cómo estos canales circulan por el tronco del cuerpo hacia la cabeza, ¿cierto? De la zona inferior, ¿cierto? Del peroneo bajo el coxis, hacia la cara o la coronilla. Incluso hay como O, una, incluso hay como una como relación fractal entre el canal de los riñones, ¿no? Lo que conocemos hoy en día con el canal de los riñones ahí subiendo a los costados de Renmai, ¿no? Como el canal de la vejiga yendo a los costados de Dumai. ¿O tú qué claro, piensas por esto? claro, claro, justamente, también podemos ver una correlación ahí de pares, ¿cierto? En la zona anterior y posterior del cuerpo. Entonces, podemos ver esa lógica, ¿cierto? Esa lógica no es equivocada, la podemos ver que se repite constantemente en el conocimiento del cuerpo humano. Y hay otra escuela, la cual menciona a Dumai y a Renmai, pero estas funcionan justamente también como dos canales, ¿cierto? En la zona posterior y anterior, ¿cierto? Y una justamente el Mar del Yang y la otra el Mar del Yin, que se describen en otros libros posteriores, no fue en un inicio que se describieron de esa manera. Para esta etapa ni siquiera existían los conceptos de meridiano extraordinario, eran todos canales, o eran todos vasos, todos por iguales, no habían diferencia en esta época. ¿Ya? Eso fue posterior, cuando surge el concepto de querer separarlo, que existen los regulares y los extraordinarios. ¿Ya? Entonces, fíjense la importancia que tiene, y no solamente quiero que se queden con esto como un concepto abstracto, como si realmente existiera una línea en el cuerpo. Ya sabemos que Dumai en verdad tiene que ver con una estructura física, que no es una línea, ¿cierto? Y que no son puntos en la superficie de la piel, sino que en verdad son espacios entre las vértebras, en gran parte, ¿cierto? A lo largo de la columna. En la parte superior de la cabeza y a la cara, obviamente es distinto. Sí, que no Eh, estamos imaginando una línea energética ahí bien dibujadita, toda cla- preciosa, ¿no? claro que no, ¿no? Claro que no. Fíjense que hay un libro, o sea, no hay un libro, hay un capítulo del Juan Dinei Jing donde describe este método de determinar los puntos o las cavidades según las vértebras, ¿ya? Se lo voy a escribir en el chat para que lo vean, es súper interesante. Ese método en chino se describe de la siguiente manera. Voy a tener que... permítanme. Eh, ya, ahí está. Tengo que poner mi computador en chino para poder mostrar. Entonces, vean el chat, ¿vale? Y ya, entonces esto se
esto, ahora lo tengo en español, Qi Chui Fan. Y esto significa método, ya, lo voy a traducir directamente para que lo entiendan. Columna, vértebras, método. ¿Ya? Entonces, el método de determinar las cavidades según las vértebras es esto, Chiruefa, que para traducirlo directamente, súper literal, es columna, lo escribí con una B, disculpen. Columna, vértebras y método. O sea, el método, ¿cierto?, de palpación de las vértebras de la columna. ¿Ya? Y así es como se conocieron los puntos o las cavidades. En ese mismo capítulo se mencionan otros canales. Y fíjense, cuando hablan de Renmai, para determinar las cavidades o los puntos de Renmai, se llama así el método. Ya va, un segundo. Mai. Ya, ahí va. Entonces, fíjense, para Renmai era la palabra abdomen, vaso, que se refiere a un vaso sanguíneo, o también puede ser traducido como pulso y método. O sea, es un método del pulso o el vaso del abdomen. ¿Cómo yo Por eso conozco? también en los clásicos también es tan importante y se menciona tanto esa pulsación que puede aparecer en el abdomen, ¿no? Que puede ser más cercana al ombligo, abajo, arriba, etcétera, ¿no? Claro, tratemos de no mezclar, porque lo que está diciendo es súper correcto y es súper importante en toda la medicina china, tanto en las escuelas de acupuntura como en las escuelas de materia médica. Bueno, lo Pero, digo más como una pregunta que como una afirmación. sí, 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 súper correcto. Lo que pasa es que quería decir que Renmai, si nos fijamos, fíjense que la palabra fa, que es método, se repite, ¿cierto? Vamos a ir de la derecha hacia la izquierda. Fíjense que chue significa vértebras y mai significa pulso. O sea, estamos hablando de dos estructuras súper distintas, ¿cierto? Para conocer a Renmai, yo debo palpar un pulso, debo palpar un vaso. Pero yo para palpar a Dumai debo conocer las vértebras. Y lo otro, que ahora te dicen en qué parte del cuerpo. En Dumai te dicen que en la columna y en Renmai te dicen en el abdomen. Entonces, la columna y el abdomen se refieren a la zona del cuerpo. Las vértebras y el pulso o el vaso se refiere a la estructura que yo voy a palpar. Y estos son los métodos. Entonces, esto es súper evidente que los métodos de conocer los distintos canales del cuerpo humano están todos asociados a la palpación y el único vaso o el único canal de toda la acupuntura que no es un vaso sanguíneo y que no está asociado a la pulsología es Dumai. Eh, Ya. si se dan cuenta que esto también da evidencia de eso, y ahora para hacer un poquito más de hincapié en lo que tú comentaste, eh, miren, Chon Mai y Ren Mai son dos vasos que tienen que ver con la palpación de la aorta abdominal en el abdomen. Y el Mingmen, que todos conocemos el Mingmen, ¿cierto? Eh, ¿Qué conocen del Mingmen? ¿Qué han escuchado? ¿Cómo lo entienden? ¿Cuál es su conocimiento hasta el día de hoy del Mingmen? Por favor, compártalo abiertamente, ya no hay nada. Quiero que podamos, en fondo, debatir, abrir conversaciones. ¿Ya? Yo le estoy mostrando todo con literatura, ¿sí? No es que yo tenga una verdad sobre esto. ¿Alguien por ahí que quiera decirnos sobre el Migmen? ¿Qué les han dicho en la escuela? Que es la puerta a la vida, ¿cierto? El Mingmen. Cierto, la puerta Es de la parte vida. del juego ministerial, ¿no? Ajá. ¿Qué saben de él? ¿Qué han estudiado? ¿Qué han leído? Dice Karen, es un punto para fortalecer el riñón. Supongo que Correcto. se Ya. refiere al Un punto punto Migmen, ¿no? En la lo columna. conocemos como punto, ¿cierto? Que sería du eh, 4. Cuatro. ¿Cierto? Ya, entonces, Sí. hasta el momento, lo que primero que podríamos decir que todos conocemos en común que Mingmen es un punto, ¿cierto? Que es du 4. ¿Qué más conocemos de Mingmen? Que concentra ahí la energía y la distribuye. Ya, pero es un Que tiene, poquito. Sí, a ver, sí, dale.
Que tiene Dale. relación con el yin de, o sea, con el yin de riñón y el fuego ministerial. Ya, dos conceptos, ¿cierto? Es donde se almacena la esencia, el yin, ¿cierto? Y es donde se asocia con el fuego ministerial, ¿cierto? Porque hablamos de que el emperador, ¿cierto? Es el corazón y el ministro, ¿cierto? Que organiza este fuego, ¿cierto? Dentro del ser humano, eh, es el riñón, ¿cierto? Y es un fuego el cual se aloja en una zona baja del cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sol siempre tiene que descender hacia abajo, ¿sí? O sea, tiene que descender, ¿cierto? Si es que el sol ascendiera, en la Tierra estaría, el planeta Tierra, me refiero, ¿cierto? Estaría frío, ¿cierto? Y entonces el yang siempre tiene que descender. ¿Y dónde tiene Y que tiene que alojarse? calentar el agua, ¿no? Justamente, tiene que calentar el agua, para que el agua que se evapore, ¿cierto? Y entonces el chi de la Tierra, del planeta me refiero, pueda ascender al cielo, ¿cierto? Esas son un poco las funciones. Entonces ahí es cuando justamente hay un flujo entre el fuego y el agua o entre el yin y el yang del ser humano. ¿Mm? Dice Vale. Yadira, se le conoce como la puerta de la vida, surge a nivel de L2, tiene que ver con el yin esencial. Karen dice, excelente para fortalecer la energía, un paciente con full cansancio por agotamiento de riñón. Ujú. Ya, perfecto. Más o menos, eso es lo que todos estudiamos. A mí me enseñaron lo mismo, ¿cierto? Y les cuento. Yo una vez que empecé a estudiar de la literatura clásica, me encontré que la primera vez que mencionan en la literatura de la acupuntura, el Mingmen, es justamente en el clásico interno del emperador Juan. Y al Mingmen se referían como los ojos, ¿ya? La puerta a la vida eran los ojos. Claramente ese Mingmen no tiene relación con el Mingmen que nosotros estamos hablando, ¿ya? Simplemente usaron el mismo término, pero para referirse a otra cosa, ¿ya? Que tiene que ver más con la luz, con el brillo, con el espíritu de los ojos, ¿ya? Ahora, posterior a Socorro esto, dice, también la puerta del destino, dice Socorro. ajá, correcto, sí, pues son dos interpretaciones correctas o dos traducciones correctas. El Mingmen, ¿cierto? Que es la puerta a la vida, la puerta del destino, ¿sí? Porque Ming puede ser justamente destino, pero Ming también puede ser, por ejemplo, Ming Li, que quiere decir cuando el emperador hace un mandato. Entonces también es como puede Un ser la edicto, puerta, ¿no? Un edicto imperial. justamente. Entonces también puede ser la puerta de eso, ¿ya? Ahora, eh, los chinos creen que uno, cuando nace, tiene una cantidad de esencia, ¿cierto? Que viene de los padres, que viene de las dos esencias que se juntan y forman al Shen, forman al espíritu. Y entonces, supuestamente, uno ya viene con esta fuente que nos va a dar una cantidad de vida, ¿cierto? Que es sobre los 100 años. Según el estilo de vida que tengamos, puede que consumamos antes o que vivamos una vida completa, ¿ya? Y esto se asocia mucho, según la medicina china, según el riñón, ¿cierto? Porque ahí es donde se guarda. Vale. Incluso dice Renzo, dice, está considerado como el tercer riñón. Ah, claro, ya. Sí, del punto de vista como función. Ya, que no, en verdad no hay tres riñones, ¿ya? Pero voy a explicar lo que quise decir. Yo entiendo lo que quiso decir y es correcto. En la literatura existe un punto de vista que en el fondo se dice que está entre los riñones, ¿ya? Y entonces cumple una función en particular. Pero siempre se hablan de dos riñones en la medicina china, por si acaso. Entonces, miren, en la literatura de la acupuntura, esto es algo muy particular de la acupuntura, porque también hay que saber dividir que la medicina china no es una sola escuela y no fue siempre estandarizada. Por ende, las escuelas de acupuntura con las escuelas de materia médica son literaturas distintas. Hay mucho más literatura de materia médica que literatura de la acupuntura. Dentro de la literatura de la acupuntura es donde surge el concepto de Mingmen. Y el Mingmen se conoce en un principio, hoy día no les voy a mostrar esta literatura, solamente se lo voy a compartir, que estaba bajo el ombligo y se palpaba bajo el ombligo. Antes de que nosotros supiéramos que existía, que acuérdense que en el Juan Di Neijing, en el clásico interno del emperador Juan, no, los puntos de Tumai todavía no tenían nombres, ¿ya? No fue hasta posterior, hasta un libro en particular, se llama el clásico sistemático, cuando surgen recién los puntos, ya que estamos hablando como el 220, 250 después de Cristo.
Entonces tomó un tiempo, quizás como 400 años hasta que, de la literatura, el primer libro, hasta que surge un libro que describe los nombres y las localizaciones de Dumai como tal, hubo un periodo de quizás 400 años, ¿ya? En ese periodo de tiempo de 400 años surgen otros libros de acupuntura que hablan del Mingmen. Y luego a lo largo de la historia se empieza a describir. El Mingmen se conocía bajo el ombligo, ¿ya? Para conocer el Mingmen yo debería palpar debajo del ombligo. Y lo que yo conocía era el estado de los riñones a través de esta palpación. ¿Qué es lo que palpaban? Obviamente, nuevamente, las pulsaciones o palpitaciones que se sienten bajo el ombligo. Por ende, el conocer a Mingmen, cuando uno palpaba bajo el ombligo, a veces se podía sentir en el centro, ¿ya?, del abdomen, a veces se podía sentir un poquito en el centro y cargado hacia la derecha del abdomen inferior, o a veces uno podía palpar en el centro y también hacia la izquierda. Y eso generó que a lo largo de la literatura de la acupuntura, distintos médicos describieron el Mingmen en distintos lugares. Algunos lo describieron en el riñón izquierdo, otros lo describieron en el riñón derecho y otros lo describieron entre los dos riñones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno hace palpación del abdomen, se va a encontrar que la aorta abdominal algunas veces se palpa solamente en el centro, algunas veces se sienta más cargado hacia la derecha y otra vez cargado hacia la izquierda, ¿ya? Y eso es completamente fisiológico, es normal. Entonces, todo depende de mi experiencia, de cuántas personas yo palpo y cuál es la impresión que me va quedando en mi subjetividad, ¿cierto? Y entonces yo considero que la mayoría de los pacientes se le palpa más bien a la derecha o a la izquierda o en el centro. Y eso hizo que distintas escuelas de médicos definieran el Mingmen en distintas posiciones. Pero todos lo asociaron con el riñón. ¿Por qué? Porque era la palpación del abdomen inferior la puerta para conocer el destino, o sea, para conocer cuánto tiempo iba a poder vivir una persona. Y aparte, surge un punto en la espalda. La forma de conocer el Mingmen es a través de la palpación del abdomen, pero la forma para poder tratarlo, en uno de los puntos, no todos, obviamente hay más, ¿cierto? Por algo también tenemos Guan Yuan, ¿cierto? Que es en Ren 3, si no me equivoco. Entonces tenemos a Mingmen, que está en la columna. Y de esa manera entendemos que los chinos también entendían como un 3D, porque si los riñones están al centro, yo lo puedo estimular tanto por la zona posterior como la zona anterior. ¿Sí o no? Eso está muy Pero, interesante, ¿no? entonces, ahí nos damos cuenta del rol de la palpación de la aorta abdominal en la medicina china, tanto en la materia médica como en la acupuntura, tanto en el conocimiento de canales como Renmai y Chonmai, tanto como el conocimiento del estado de la esencia del riñón y cuánto tiempo yo voy a poder vivir. Guan Porque es Yuan es una Ren puerta. 4. Ren 4 es Guan Yuan. Ah, gracias, perfecto. Que justamente Kuan Yuan también significa lo mismo, ¿cierto? Significa como la puerta del chi original, Como del original, ¿no? Del origen, ¿no? justamente, ¿no? Entonces, si damos cuenta, esos nombres tienen un sentido en común. eh, y bueno, está muy asociado con eso. ¿Ya? Vamos a continuar, pero para que vean que en el fondo si vamos a la literatura antigua y empezamos a leer varios de estos conceptos, nos damos cuenta que no son abstractos, que son muy prácticos, que todas tienen un origen en una práctica clínica, en un método de evaluación de cómo conocer al cuerpo para poder diagnosticarlo y también para poder tratarlo a través de estímulos. ¿Mm? Entonces, con todo esto podemos resumir. Du es una representación de la estructura y función de la columna vertebral, que no solamente la estructura ósea, sino que también del sistema nervioso, ¿cierto? Du penetra en el cerebro y conecta con las extremidades. Y esto es interesante desde el punto de vista de que sea un vaso gobernador. Quiero que lo vean desde este punto de vista. Y los 5 órganos internos, ¿ya? Es el eje central del cuerpo humano, ¿m? Ya sea que lo veamos en una zona posterior o como algunas personas consideraban que era la zona posterior y anterior. Porque más allá de entender de que hay una posterior y anterior, quiere decir que desde Dumai se conecta con todo el interior del cuerpo. Entonces, quizás la evidencia moderna nos puede dar más claridad de por qué los chinos lo entendieron así. Simplemente que lo escribieron con un lenguaje de ese entonces. Es el gobernador de todos los canales, ¿cierto? Del cuerpo. Si lo vemos desde el punto de vista del sistema nervioso central, ¿cierto? Podemos entender fácilmente cómo se vincula con todas las extremidades, cómo se vincula con todos los órganos y por qué es un vaso gobernador, ¿cierto? Es un vaso óseo, el cual almacena
toda la médula, todo el sistema nervioso, ¿cierto? Y de ahí derivan el sistema nervioso periférico, tratando de vincular un poco lo que es la teoría clásica con la evidencia moderna, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito los fundamentos de Tumay. Su distribución. Miren, su origen en el hipogastrio, ¿ya? O sea, parte bajo el ombligo, ¿ya? En esta zona, de aquí surge, ¿ya? Que podría ser el Dantien, que podría ser el Mingmen, ¿ya? O sea, ese es el origen, el mismo origen de Renmai y de Chonmai, ¿vale? El ángulo interior del ojo, hay uno que lo describe así. La puerta del animal se refiere al ano. ¿Ya? Hay otro libro, Clásico de las Dificultades, que dice la cavidad del extremo inferior, ¿ya? Que probablemente es bajo el coxis. Hay otra, que es de Hua Boren, ¿ya? Que es bastante ya posterior a este libro, que dice que en Huayin, que Dumai comienza en Ren 1. Hay otro que lo escribió Li Shizhen, ¿ya? No sé si lo conocen, un famoso médico muy bueno en la materia médica. Él escribió un libro que se llama Investigación de los 8 canales extraordinarios, y él dice que Dumai comienza en vejiga, útero, bajo los riñones, ¿ya? Entonces seguimos viendo que hay una relación con los riñones, ¿cierto? Y otro libro dice que bajo Zhongji es Ren 3, ¿ya? Ahora, su distribución, su vía principal, a través de la columna, a ambos lados de la columna, importante, generalmente nosotros olvidamos esa parte, en lo que es la visión moderna, se une a la columna y asciende hasta Fengfu, hasta Du 16. Nuevamente disculpen, no sé por qué me equivoqué. Ahí sí. Penetra en el sacro, lo cual es importante porque toda la cavidad pélvica es inervado por un nervio, que es el nervio pudendo, el cual es el sistema nervioso parasimpático, a diferencia de todos los otros segmentos de la columna que son del sistema simpático. En cambio, en el sacro, esos nervios son del sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Y Tumay penetra en el sacro. Entonces, todo lo que es el recto ano, la vejiga, ¿cierto? La próstata, los órganos sexuales, el piso pélvico, todo eso está inervado por las mismas raíces nerviosas, ¿ya? Entonces, para tratar esas condiciones, Tumay es excelente. ¿Ya? Otras, por ejemplo, penetra en el cerebro, se distribuye en la cabeza, va a la coronilla de la cabeza, en la nariz. Todo esto nos empieza a hablar no solamente de su distribución, sino que con sus funciones fisiológicas. De eso habla la distribución. Y también la relación que tiene con sus condiciones patológicas. La escápula emerge con Taiyang y penetra en la columna. Fíjense cómo se relaciona ahí con Taiyang. ¿Ven? Todos estos son extractos que yo saqué, para que vayan viendo. La zona lumbar se conecta con los riñones, ¿ya? Entonces tiene relación con el chi de los riñones, ¿ya? Ya vamos a hablar de aquello. Abdomen inferior, penetra en el ombligo, asciende al corazón y la garganta. Continúa alrededor de los labios y conecta con los ojos. Es que ya le había comentado. Esta es una de las escuelas que tiene una visión, donde Dumay tiene una visión, una circulación, una distribución en la zona anterior del cuerpo. Va al ombligo, asciende al abdomen, penetra en las clavículas, se distribuye en los pulmones, sale en Tayin. O sea, imagínense, hasta Dumay se conecta con los pulmones. O sea, con órganos, la columna, la cabeza, el cerebro, los órganos sensitivos como los ojos, la nariz, la cavidad oral. Los 5 depósitos y los 6 repositorios. Los depósitos son los 5 Zhang y los 6 Fu son los repositorios. ¿Por qué? Porque se deposita la esencia, se deposita el chi, la sangre en ellos. Sistema urinario, reproductivo y ano, ¿ya? Porque eso tiene que ver con toda la cavidad pélvica, el sistema urinario, reproductivo y el ano. Entonces, patologías asociadas a estos órganos o a estos sistemas están muy vinculados a Dumay. Y yo les puedo decir justamente que Dumay es excelente para enfermedades de la columna, excelente para enfermedades de salud mental, excelente para enfermedades de neurología, excelente para el corazón, recuerden que también se conecta con el corazón, en caso de arritmias, de alteraciones de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Sobre todo cuando tienen que ver con salud mental. Es excelente también para enfermedades respiratorias. Fíjense que se conecta con el pulmón. Es excelente para enfermedades del sistema digestivo. En el caso de enfermedades superiores del tracto superior digestivo, especialmente para reflujo esofágico. Y las que son
del sistema digestivo bajo, inferior, ¿cierto? Sobre todo para lo que es constipación o obstrucción intestinal, ¿ya? Y como les Entonces también, Nico, tiene que ver con los paleao, está relacionado el digo, pues, Dumai. de hecho, los, em, sí, es una excelente pregunta. Cuando dice que va por la columna, ¿cierto? Hasta el sacro y a los costados de la columna, está hablando también de yaji, o sea, de los yaji, pero está hablando del orificio del sacro y penetra en el sacro, ¿ya? Entonces, paleao como tal, hoy día tienen nomenclatura de la vejiga, pero no fue hasta el 1100 después de Cristo que los orificios del sacro se le dieron la nomenclatura hacia la vejiga. O sea, hubo más de 1200, 1300 años donde los puntos del sacro, paleao, ¿cierto? Los 8 orificios óseos, no pertenecían a la vejiga, porque los puntos de la vejiga solamente eran las piernas. Los puntos de los canales solamente eran las extremidades. Todo lo que era el tronco, cara y cabeza, por más de 1300 años o 1200 años, desde su origen de la literatura hasta cuando se estandarizan en la dinastía Song, eh, eran puntos en los cuales transitaban distintos canales, pero no le pertenecían a ninguno. Entonces, la forma en cómo nosotros conocemos la acupuntura hoy día es una visión desde la dinastía Song, que es entre el 1100 al 1300 después de Cristo, que surge un proceso de estandarización, ¿ya? Que tiene una perspectiva confuciana o confucionista. Entonces yo siempre digo, cuando uno hace acupuntura de canales, es una acupuntura distal. Cuando uno hace acupuntura en el tronco o en la cabeza, es una acupuntura local, es una acupuntura de puntos. Y la acupuntura tiene acupuntura local, proximal y distal. Por definición, la acupuntura de canales es una acupuntura distal, porque es una acupuntura en las extremidades para tratar otras condiciones del cuerpo. Si yo quiero tratar los ojos, pongo aguja alrededor de los ojos, ¿cierto? Pero si quiero eso es local. No necesita diferenciación de canales eso, no necesita diagnóstico de canales. Solamente hay puntos que tienen un efecto local o proximal. Si tengo una rinitis, puedo usar, por ejemplo, Senting o Sansing, que tiene un efecto proximal, ¿cierto? Pero sigue siendo una acupuntura de puntos. No necesita tanta diferenciación de canal. Pero si yo, por ejemplo, quiero tratar rinitis o problemas del ojo y lo hago de la extremidad superior, eso ya es acupuntura distal. Y eso ya necesita diferenciación de canales. Vale. Miren, yo les dije que hubo como 400 años en donde Dumai, para colocar los puntos, no tenía nombre ni localización específica. Básicamente se dependía de la palpación. A través de la palpación, ellos veían dónde estaba reactivo, dónde dolía, y ahí colocaban la aguja. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo les dije recién que por más de 1300 años o 1200 años, todo lo que era el tronco del cuerpo, o sea, tórax, abdomen, espalda, cuello, cara, cabeza, no pertenecía a un canal en particular. Eran puntos con su nombre y su localización, nada más. Solamente los de las extremidades se definían como canal, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, canal tallín de la mano. Y entonces tiene tal punto que pertenece a ese canal. Solamente en las extremidades. Solamente de codos a dedos, de rodillas a dedos de los pies. Entonces, fíjese aquí. Vamos a tomar todos los que están en moradito. Fíjense, Bai Hui, Du 20, reunión del vaso Du y Taiyan del pie. Pero no le pertenece solamente a Dumai. Fen Fu, que es Du 16, reunión del vaso Du y Yang Wei. Si lo van viendo, mira, por ejemplo, tenemos Shenting. Shenting, reunión del vaso Du y Taiyan, Yang Min del pie. O sea, 3 canales. Pero fíjense lo otro. Vamos a tomar Su Liao como ejemplo. Su Liao está aquí en la nariz. Lugar donde emerge el chi del vaso Du. ¿Se ve la diferencia como escribe en la literatura? Su Liao específicamente es de Dumai, porque dicen aquí es donde emerge el chi del vaso Du, o sea, solamente de Du. Pero Shenting lo mencionan reunión, es un punto donde se reúnen, no es donde emerge el chi de un canal, es donde emergen, o sea, donde se reúnen distintos canales. Si se dan cuenta, y esto fue en todo el tronco, toda la cabeza del cuerpo humano, hasta el 1100 después de Cristo, ¿ya?
que hay unos médicos que tenían una visión más querían estandarizar el conocimiento, el emperador quería que todos tuviesen una misma línea, y entonces hicieron esto del tropismo de canales, en el cual le dieron a todos los puntos un tropismo a un canal, ¿ya? Eh, pero bueno, y por eso Paliao no era de la vejiga. Paliao en verdad era acupuntura local para tratar condiciones asociadas a la cavidad pélvica, ¿ya? Que están muy relacionadas con Dumai, que están muy relacionadas con Taiyan del pie, que están muy relacionadas con el Shaolin del pie. Está muy interesante, pero después todo esto, o sea, tú te has encargado después de todo esto ir a buscarlo a la evidencia científica o cómo es que, o sea, cómo es que después de esto lo llevaste a la evidencia científica o cómo. Ah, bueno, vale. Si quieren me adelanto entonces. Vale, aquí van describiendo las distintas enfermedades, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo en la literatura y en la experiencia por más de 2000 años, ¿cierto? Se fueron describiendo, imagínense, chi que asciende del hipogastrio, o sea, del bajo el ombligo hacia el corazón, eso tiene que ver con palpitaciones, retención urinaria, estreñimiento, infertilidad. Fíjense que van a hablar mucho de la cavidad pélvica, van a hablar mucho del corazón, de salud mental, van a hablar de enfermedades neurológicas, van a hablar de mareos, tinnitus, visión borrosa, patología en los ojos, ¿ya? Patología en la columna, ¿ya? Patología en la garganta. Entonces tiene que ver todo con la distribución del canal, ¿ya? Entonces son Como que van patologías. pasando por cada sistema, ¿no? A lo largo de la columna van pasando por cada sistema, ¿no? O algo así. Claro, pero hay ciertas cosas que, si se fijan, porque no es todo, no es que sean todas las patologías del cuerpo, sino que son algunas en particular y que se van repitiendo a lo largo de la historia. Quiere decir que en el fondo se dieron cuenta que el estímulo en la columna era específicamente bueno para ciertas condiciones, no para todas, ¿ya? Dice Catalina, la ciencia igual se conectaría por el sistema nervioso central. Ah, claro que sí, pues, vamos para allá. Miren, fíjense que Dumai, dentro de lo que es materia médica, hay mucho lo que se usa, por ejemplo, en los cachos de- ¿Del venado? del venado, justamente, gracias. ¿eh? Es bueno para Dumai. Ya, y aquí viene, ¿no? En el curso justamente lo que nosotros aprendemos estas metodologías de palpación, ¿ya? Aprendemos metodologías de correr las ventosas para ver cómo las petequias surgen en la espalda y en la columna, y hacemos también una correlación después de haber palpado, pasamos las ventosas y donde surgen las petequias vamos a hacer correlación con los hallazgos que hicimos durante la palpación, y eso rectifica más la palpación de columna. ¿m? Todo eso se aprende Eso de las ventosas te lo iba a preguntar hace rato cuando decíamos cuando te preguntaba lo de si era pinchar donde aparecía el dolor o si también se usaban las ventosas ambas, para ambas, esto, ¿no? ambas, ambas. Entre más multifactorial mejor porque uno tiene una visión más holística. Hoy día sabemos de la evidencia que está asociada con patologías de la columna, con patologías psiquiátricas, neurológicas y patologías asociadas a la columna. Por ejemplo, con hombro congelado, dolor lumbar o de la extremidad inferior, ¿cierto? Como ciática o enfermedades asociadas a los órganos también, ¿ya? Entonces, vamos un poquito a lo que es la evidencia científica. Ya. Fíjense acá. Nosotros recién hablamos que Dumai tiene una distribución que iba tanto por la zona posterior del cuerpo como la zona anterior. Si vemos el sistema nervioso, porque recuerden que en cada segmento de cada vértebra sale alguna raíz nerviosa que va a ir a vincularse con algún órgano. Por ejemplo, podemos ver que el sistema nervioso el simpático se asocia, por ejemplo, con condiciones del ojo. ¿Se acuerdan que la distribución anterior serpenteaba, ascendía desde el ombligo hacia el corazón, del corazón hacia la garganta, serpenteaba a la boca, ¿cierto? Y ascendía hacia los ojos. ¿Mm? Entonces, fíjense como aquí vemos que está asociado el sistema nervioso, ¿cierto? Simpático con los ojos, con la inhibición de la saliva, ¿ya? Con los bronquios, con el sistema respiratorio. ¿Se acuerdan que también había otra cita que decía se conectaba con los pulmones? ¿Ya? Mira cómo inhibe el sistema digestivo
digestivo, ¿cierto? Estimula las glándulas del hígado, ¿cierto? Son las suprarrenales, las glándulas suprarrenales, ¿ya? Que tienen que ver con el cortisol, la hormona del estrés, entonces también tiene que ver con salud mental, y también tiene que ver con la secreción de testosterona en hombres o de estrógeno y progesterona en mujeres. Por ende, regula las hormonas sexuales y por ende también regula todo lo que es la fertilidad o el ciclo menstrual de una mujer. Relaja la vejiga, por ende puede tratar todo lo que son condiciones de la vejiga, como vejiga, incontinencia urinaria, retención urinaria, vejiga neurogénica, vejiga hiperactiva, etc. ¿Cierto? También está asociado, por ejemplo, con orgasmo, la eyaculación, la contracción del recto, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todo esto está asociado con el sistema nervioso simpático. Esto va desde las vértebras cervicales, del cuello, torácicas y lumbares. Pero las del parasimpático solamente se van a asociar con la zona sacra. O sea, lo que nosotros llamamos paleado es lo que está asociado con el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Y de esta manera podemos ver cómo en las punciones en la columna, a lo largo de toda la columna, ¿cierto? Cervicales, torácicas, lumbares y del sacro, pueden ir a tener un efecto en el interior del cuerpo. Entonces, cuando entendemos que Dumay en verdad es como si fuese, ¿cierto?, una conexión entre la zona posterior e interior, en verdad es que no es que sea una circulación de esta manera, es que en verdad de la columna penetra hacia el interior del cuerpo, ¿no? A través de la raíz nerviosa. Eso es una perspectiva desde la evidencia moderna. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿cierto?, donde nos muestra ciertos dermatomas. Aquí tenemos al corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el corazón está con alguna condición patológica y esta genera una emisión de un neurotransmisor, ¿cierto? Que va hacia algún segmento, por ejemplo, a la altura de T5 de la quinta vértebra torácica, ¿cierto? Y va a llegar a lo que es el ganglio, ¿cierto? De la raíz nerviosa, en este segmento, a raíz de la quinta. En ese segmento, desde la columna, antes de que ascienda al cerebro, desde la columna va a salir otra raíz nerviosa, la que penetra el corazón hacia la columna, hacia ese segmento, se llama la raíz dorsal. La que sale se llama la ventral. Y la ventral va a ir hacia la extremidad, va a ir hacia el pecho, hacia la espalda y hacia la extremidad superior, como lo estamos viendo en este dermatoma, ¿ya? Que es cómo se va a vincular este nervio, que después se va volviendo en fibras y va a inervar justamente la piel. Y entonces va a generar una sensación de dolor o en el pecho, o en la espalda, o en la extremidad superior hacia el dedo meñique. Así podemos ver que si yo genero un estímulo a nivel del pecho, o a nivel de la espalda, o a nivel de la extremidad superior, ¿cierto? Todos pueden tener un efecto de neuromodulación en el sistema nervioso a nivel de este segmento de la raíz nerviosa, que podríamos decir, por ejemplo, que es T5. ¿Me van siguiendo un poco lo que estoy diciendo, lo que estoy describiendo? No sé si es demasiado Sí, sí, sí. abstracto, complejo. Sí, Eso genera un efecto de neuromodulación que podría ser tanto bueno para tratar la angina pectoral, que es el dolor que se produce por el corazón, que hay mucha evidencia científica al respecto de la acupuntura siendo eficaz para este síntoma, y también es bueno para tratar las arritmias, ya sean las bradicardias, o sea, cuando la frecuencia baja, o las taquicardias cuando las frecuencias suben, ¿sí? Son más rápidas. Aparte de eso, la acupuntura no solamente tiene un efecto segmentario, que va desde el órgano hacia el segmento de la columna, ¿cierto? Y después va hacia la superficie del cuerpo. También tiene un efecto hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Que se llama heterosegmentario, ¿ya? O no segmentario. Y entonces, cuando asciende hacia el cerebro, va a ir a distintas zonas del cerebro, va a tener un efecto de activar distintas zonas del cerebro, y estas luego van a descender y van a ir hacia el órgano y van a modular o la función o van a tener un efecto antiinflamatorio, ¿ya? Vamos viendo otras, por ejemplo. Aquí está la del corazón, mira. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y análisis psicométrico en pacientes con síndrome de fuego cardíaco hiperactivo.
¿ya? Este es un estudio súper interesante, en el cual justamente estudian los efectos de la acupuntura en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la cual está muy asociada a la salud mental, al estrés, ¿ya? Entonces, yo les puedo contar un caso de un paciente clínico. Tengo una amiga que es diseñadora, que la conozco desde muy niño, y ella sufre de crisis de pánico. ¿Ya? Es un paciente complejo porque aparte de tener, sufrir de ansiedad mayor y tener crisis de pánico, también es un paciente TEA, es un paciente del trastorno espectro autista, pero leve, bastante leve. Y resulta que estuvo un periodo de tiempo, estaba medicamentada con medicamentos psiquiátricos, pero las crisis de pánico no estaban contenidas y era cosa que llegara la noche, que se pusiera el sol y la frecuencia cardíaca se le empezaba a acelerar y empezaba con esta crisis de pánico que más o menos llegando a las 11, 12 de la noche se desataba y terminaba todos los días en la clínica porque no era capaz de racionalizar en esos periodos de crisis de pánico que lo que le estaba pasando era eso, una crisis de pánico. Siempre sentía que se iba a morir. Todas las noches su marido, que también es amigo mío, le tenía que decir, amor, es lo mismo de siempre, son tus crisis de pánico, no había cómo. Se desesperaba y tenía que terminar en la clínica. Entonces llegó conmigo, yo la palpé, le palpé bien la columna y pude encontrar anomalías entre T5 a T7. Entonces lo que yo hice fue hacerle una sangría a ese nivel y como estaba boca abajo, le puse las muñecas mirando, las palmas de las muñecas mirando hacia el techo. Entonces le hice estímulo en pericardio 6, NEI1, ¿cierto? Como acabamos de ver, los dermatomas, ¿cierto? De la zona torácica entre T5 a T7 justamente van hacia la cara medial de la extremidad superior y hacia el dedo meñique. Entonces, justamente esta zona está asociada con los dermatomas, ¿cierto? De estos segmentos de la columna, ¿m? Que están asociados obviamente con el órgano del corazón. Y por ende, al estimular la zona de la columna a ese segmento más la extremidad superior, ¿cierto? Pude modular la frecuencia cardíaca, la cual después de estar ahí 30 minutos, en la cual yo estuve estimulando constantemente pericardio 6, tanto del lado izquierdo como derecho, las palpitaciones fueron descendiendo, salió de ese estado de taquicardia en el cual cuando me llegó a ver, y eso lo hicimos 3 días seguidos la primera semana, la segunda semana lo hicimos 2 sesiones, pero lo hicimos por separado, y ya la tercera semana, o sea, de hecho la segunda semana ya estaba estable. Digamos que la primera semana cuando hicimos las 3 sesiones seguidas, eso ya los síntomas pasaron. El primer día llegó con todas las palpitaciones, el segundo día apenas comenzó, también llegó, y no duró mucho rato, o sea, el poquito rato de la acupuntura bajaron la frecuencia cardíaca. Y el tercer día cuando vino, le hice la acupuntura, no estaba con una frecuencia cardíaca alta, pero cuando volvió a casa, le dio un poquito, hizo las respiraciones y se pudo controlar por sí sola. Y después, eso no dio más síntomas. La segunda semana, como les dije, lo traté nuevamente, de la misma manera. Lo único que fui variando fue la sangría entre que la hacía entre Dumay y Renmay, pero siempre haciéndole la estimulación en pericardio 6. ¿Ya? Porque el segmento de la columna puede ser tanto por delante o por detrás, ¿ya? Los nervios inervan las áreas cutáneas anterior y posterior del cuerpo, ¿ya? Como le estaba mostrando, si se acuerdan de esta imagen. A ver, ¿dónde está? Ya, esta, ¿ven? Esta tanto por la cara anterior y posterior del cuerpo, ¿ya? Miren, yo le hablé de paliado, ¿cierto? Paliado lo van a aprender en el curso y van a aprender una punción profunda con agujas largas. Es una técnica muy especial que se desarrolla en China, que recién fue publicada el año 2016 y es altamente eficaz. Fíjense que hay un estudio que se realizó, que se publicó en la revista JAMA. Para que sepan, estas revistas son de las revistas con alto índice, con una exigencia del método científico alta. Si alguien logra publicar esta revista es porque la metodología de investigación es muy rigurosa, es muy bien hecha. Este fue un estudio que fue publicado en 2007, que fue en pacientes mujeres, ¿cierto? Con incontinencia urinaria por estrés, ¿ya? O sea, al estornudar, al reírse, al saltar, tienen las pérdidas de orina, ¿ya? Y se realizó la acupuntura en lo que es vejiga 33, ¿cierto? Y vejiga 35, ¿ya?
Uno de estos puntos es uno de los puntos de Pálea, ¿cierto? Que vendría siendo la tercera cavidad del sacro. Y se hizo multicéntrico, o sea, en varios centros, se hizo con doble sesgo y era un grupo de 2000 y tantos pacientes, ¿ya? Y se hizo electroacupuntura y electroacupuntura simulada en 2 puntos a unos costados de los puntos reales de acupuntura, ¿ya? Y la acupuntura real fue estadísticamente significativa, ¿ya? Esto yo he tratado muchos pacientes, por ejemplo con accidentes cerebrovasculares que terminan con incontinencia urinaria, eso se llama vejiga neurogénica, las cuales le iban a realizar operaciones. Yo he tenido excelentes resultados con esto. Tengo vejiga, por ejemplo, hiperactiva, he tenido varios pacientes, también con excelentes resultados. Pacientes, por ejemplo, con prostatitis, o hombres, ¿cierto? O con hiperplasia de la próstata, con dificultades para orinar, falta de fuerza, o con retención de orina, ¿cierto? También con excelentes resultados. Entonces, todo lo que es la condición de la vejiga es excelente. Y quiero agregar un punto más. En Estados Unidos hay una institución que se llama la FDA, que es la institución la cual se encarga de certificar ciertos medicamentos o procedimientos de diagnóstico y tratamientos como eficaces, ¿cierto? Entonces, es una institución que funciona a nivel estatal en Estados Unidos, ¿ya? La cual es muy representativa y tiene mucho valor a nivel mundial. Hay un procedimiento el cual se usa un marcapasos. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una cirugía, se abre la piel sobre el sacro, se abre y se introduce el marcapasos de forma subcutánea, o sea, bajo la piel. El marcapasos tiene un cable el cual se va a conectar a uno de los nervios que pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, ¿cierto? Del sacro. Se conecta el cable a uno de estos nervios, ¿cierto? Y los nervios del pudendo van a inervar, como les dije, toda la cavidad pélvica, ¿ya? Tanto el recto con el ano, la vejiga, como el útero, ¿ya? En el caso de los hombres, la próstata y el pene, ¿ya? Entonces, por ende, en casos de incontinencia urinaria o incontinencia fecal, este marcapasos está reconocido y certificado por la FDA. Por ende, quiero que entiendan que la electroacupuntura, ¿cierto? En estas cavidades o en estos puntos es excelente para la vejiga y para incontinencia fecal o constipación u obstrucción intestinal. Hay mucha evidencia al respecto de la acupuntura. Otro estudio importante, y para terminar con esto, es, por ejemplo, le dije, el reflujo gastroesofágico, ¿ya? El cual es sumamente eficaz, la acupuntura en Dumai. Se hizo un estudio en China, y se los voy a compartir, el cual se comparó electroacupuntura para ver el efecto en el peristaltismo del estómago y del intestino sobre Dumai en los yachi, en la primera línea de vejiga y en la segunda línea de vejiga. Y compararon los efectos de electroacupuntura entre todos estos grupos. Y se dieron cuenta que para mejorar el peristaltismo, la que fue más efectiva fue sobre Dumai, ¿ya? Entonces, ¿qué les quiero compartir? Uno, este estudio, que para lo que es mejorar la motricidad, ¿cierto? La función motriz de los órganos, probablemente la acupuntura sobre Dumai sea mejor. Pero hay otro estudio que se ha dado cuenta que los efectos antiinflamatorios de la columna, o sea, antiinflamatorios de la acupuntura o de la electroacupuntura, son mejores en el segmento postganglionar. ¿Qué quiere decir eso? Entre Yayi a la vejiga. Si uno quiere tener efectos antiinflamatorios en los órganos, es mejor hacer la acupuntura o electroacupuntura en ese segmento. Y para terminar con el reflujo gastroesofágico, Dumai se ha ido usando a lo largo de la historia, ¿ya? En distintos periodos, y por sobre todo su pico fue en la dinastía Han, y después posterior, fíjense que no hay mucho estudio hasta la dinastía Ming, Qing y ahora, en la República Popular China. Y hay un estudio que habla de que los puntos más se usó minería de base de datos, ¿ya? No sé si entienden ese concepto, pero en el fondo, a través de tecnología, de algoritmos, se estudian todas las publicaciones que hay en la base de datos chinas y en inglés, y por minería de datos, que lo hace un computador, se da cuenta cuáles son los puntos más utilizados para tratar, ¿cómo se llama? Reflujo gastroesofágico. Y básicamente están dentro de los segmentos entre las escápulas, ¿ya?
ese segmento entre las escápulas es lo más utilizado para reflujo gastroesofágico. Y para terminar, la aplicación clínica de la teoría de Dumai, debemos preservar la salud. Entonces en chino se dice 做乳中, 站乳松, sin rufón, 卧乳功, que quiere decir pararse como un pino, sentarse como una campana, moverse como el viento y recostarse como un arco. ¿Ya? Así que para terminar la charla de hoy, quiero dejarles ese dicho en chino para que cuiden de su columna. ¿Ya? Oye, pues muy interesante, Nico. Muchas gracias. Nosotros queremos recordarles que el 7 y 8 de septiembre va a estar Nico aquí por primera vez dando este curso de aplicación clínica de Dumai. Ya vimos que es súper interesante, o sea que la aplicación clínica es muy amplia. Em, la sede es ahí en Coyoacán, en la escuela de EMTA. Em, y bueno, hoy, para los que se quedaron aquí hasta el final, que sepan que tenemos 5 lugares con el 20% de descuento, solo para los primeros 5 que llamen. Yo voy a salir de viaje justo ahora, me tengo que ir corriendo al aeropuerto, pero Estela va a estar ahí en el WhatsApp recibiendo a estas 5 personas que llamen. Por favor, no lo dejen pasar, quedan pocos lugares. También ya queda poco tiempo, quedan 2 meses, ¿no? 2 meses. Aquí estoy con Sandra a un lado. Saluda. Buenas noches a todos. Y pues eso, estamos muy, muy agradecidos de tu trabajo, Nico, de que vengas para México, de que te hayas abierto a venir para acá. Tenemos muchas ganas de tenerte por acá. No sé si alguien quiera preguntar algo así rápido, ya nos pasamos media hora del tiempo que dijimos que íbamos a estar. Todos mandan ahí muchas gracias, Nico, gracias por la clase, hola Sandrita, etcétera. Y eso, en el WhatsApp va a estar Estela. Estela está ahora también colaborando con nosotros. Está ahí en el WhatsApp, ella ahorita en el WhatsApp se presenta y eso, y contáctenla por privado. Ella tiene para las 5 primeras personas que quieran este 20% de descuento. Y pues nada, ya prontito nos vemos, ¿no? Aprovechen, aprovechen que estas son las últimas oportunidades, ¿sí? Espero poder verlo a todos, compartir con ustedes en México, ahí en el 7 y 8 de septiembre, A palpar y columnas. a palpar columna y a pinchar mucho. Así que no se lo pierdan porque va a ser eh, alucinante el aprender estos métodos de palpación, los cuales no se enseñan, se perdieron en la historia, pero gracias por las personas que han estudiado, principalmente mi profesor, que retomó esta herencia que tiene más de 2000 años y hoy día la podemos seguir usando. Y aparte, toda la literatura clásica que tenemos, también tenemos mucha evidencia y bueno, y mucha experiencia clínica para compartir. Así que Y vas a hablar también de esto ahí. de las ventosas, Y o sí, solo, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Muchas Vale. gracias, Nico. Una pregunta, ¿si nos vas a proporcionar materiales como los que nos estás mostrando ahora y también de los clásicos y todo esto? O sea, Sí, para literatura en español. ajá, todo esto está traducido del chino al español. Esa es la gracia de mi trabajo. Que yo, Excelente. claro, pero cuando hagamos las clases, si es que participa del curso, eh, las clases son 2 días y el primer día toda la todo el estudio en base a la literatura clásica y el segundo día todo el estudio es en base a la literatura científica. Entonces, Ok. justamente la idea es darle buenos fundamentos de las dos perspectivas y generar puentes entre ambas y los 2 días, sábado y domingo, en las tardes, vamos a estar haciendo prácticas clínicas de aprender, el primer día aprender a palpar columna, aprender a pasar ventosas y observarlas, hacer diagnóstico y tratar patologías musculoesqueléticas. Y el segundo día vamos a aprender a tratar patologías de medicina interna y van a aprender punciones que son con agujas largas, punciones profundas y punciones mucho más efectivas porque tienen que ver cómo estimulamos el sistema nervioso. Van a sentir mucho mayor seguridad, van a aprender a hacer punciones en D1 que no saben hacer dentro de los espacios intervertebrales, etcétera. O sea, van a aprender a hacer muy bien todo lo que son las punciones en la espalda y en la columna. Muchas gracias, Excelente. Nico. Muchas gracias. Ya nada más para terminar, Ana nos está diciendo, este curso es realmente maravilloso, lo acabo de hacer el fin de semana pasado acá en Chile y me sigo conectando a cada clase que encuentro porque siempre aprendo algo nuevo con Nicolás.
igual que todos nosotros. Sí, acaba de salir un grupo de Chile y salieron todos con lo mismo que les estoy comentando. Yo un poco comparto las palabras que me han dado todos los estudiantes. Van a sentir muy esclarecedor, mucha confianza en lo que están haciendo, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, y van a aprender cosas que nunca han aprendido y con el tiempo, con la práctica, que es ahí donde realmente viene el valor, van a tener mucho mejor efectividad en mucha más patología y el abordaje de UMAI les da mucha confianza porque es un diagnóstico que van a poder aprender a palpar. Entonces van a tener muchas certezas de qué segmento está siendo afectado, con qué condición musculoesquelética o qué condición de qué órgano, y al estimular y saber cómo estimular y hacer un estímulo correcto, con la profundidad, con el tipo de herramienta correcta. Pues eso. Muchas gracias, Nico, otra vez. Listo. Nos vemos por acá en Buenas noches, septiembre. que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Disfruta el frío. Gracias. Chao. Chao.